primera lectura que se ha ido proclamando, que es el libro de Santiago, la carta de Santiago, que es una carta pequeñita, de 5 capítulos, ya estamos hoy en el 5.º capítulo, creería yo, y la pudiéramos llamar, es la carta de los consejos de la comunidad. ¿Cómo vivir en comunidad? Yo entiendo por comunidad, pues, cuando se reúne un grupo de personas, no solamente la comunidad, el momento de la expresión, cuando vamos a la oración, nuestras comunidades carismáticas, sino hacemos nosotros comunidad en el trabajo, allí hay un grupo de personas, nosotros hacemos comunidad aquí en el sector, ese es un grupo de vecinos, hacemos comunidad en nuestra experiencia espiritual. ¿Cómo lograr la vida en comunidad? Entonces, el apóstol Santiago, esta carta se está escribiendo por allá al final de los años 60, 70, es decir, ya ha pasado la experiencia. Ningún libro de la Sagrada Escritura es una manera, no son consejos, es lo que ha pasado, es la experiencia, es la reflexión, es el testimonio que decimos hoy de lo que ha ido sucediendo. Entonces, ¿cómo hay que vivir en comunidad? Entonces, hoy en esta semana se nos han dado una serie de consejos supremamente prácticos. Por ejemplo, un consejo es, confía en Dios. Y se dijo el lunes, se leyó la carta el lunes, se le decía, hombre, confía en Dios. Tú no puedes estar viviendo la vida simplemente bajo los avatares del tiempo. Y hoy viernes voy a hacer, y mañana sábado, y ayer martes, y en la semana siguiente. Confía en Dios y Dios te bendice. Y si lográramos aplicar ese principio, hoy comienza mi trabajo y voy a confiar que Dios me bendice. Y hoy voy a encomendarle a estas personas que están conmigo, estas personas que participan de la reunión conmigo, a estas personas que están a mi alrededor, voy a entregárselas a Dios. Otro principio es, no haya injusticia. Mira, cuál los graves problemas de la sociedad es la injusticia. Más que la violencia, a veces somos más injustos que violentos. Uno ve injusticia todos los días, violencia ocasionalmente, pero la carta dice, no haya injusticia. ¿Y qué es no ser injustos? Pues tratar bien a las personas. Ahí a veces la injusticia comienza en la manera en que nos referimos a las personas. Somos bruscos, somos déspotas, somos inhumanos, decimos incluso. ¿Qué más dice Santiago? Y cada día como que va dando un consejo. ¿Y qué más dice Santiago? Pues que la riqueza no sea sinónimo de humillación. Que si alguien tiene bienes materiales, no por eso va a humillar a los demás. Y que los que no tenemos bienes materiales, no por eso se los vamos a codiciar y a quitar, sino que la riqueza no sea un signo de división, sino sea una manera de armonizar. Si tú tienes, nos puedes ayudar, y si nosotros no tenemos, entonces vamos a buscar los medios. ¿Y hoy qué nos dice? Ser pacientes, la paciencia. ¿Qué es ser pacientes? Es decir, tolerar todo. Ha sido una equivocación. Entonces yo soy paciente porque aguanto que me calumnien, aguanto que me ofendan, aguanto que me maltraten. No, ser pacientes significa tener criterios para orar conforme a Dios. Ahí dice la carta de Santiago. Ser paciente es eso, tener criterios. No es aguantarse todo, no es resignación, que ha sido como la cara negativa de la paciencia. Entonces, que yo soy paciente porque soy resignado. A mí entonces me hablan mal en el trabajo, me quitan el trabajo, alguien se aprovecha de mi trabajo, y entonces no, yo soy un hombre paciente, no digo nada. No, no confundir paciencia con resignación. Resignación es la derrota del hombre que no sabe lo que tiene. Es esa la resignación. En cambio, los pacientes, que somos los creyentes, sabemos entender la voluntad de Dios y obramos en consecuencia. Entonces yo digo, no voy a entrar en esa discusión, yo voy a aclarar esto más adelante, cuando la gente esté un poquito más tranquila. No voy a estar en este momento, en esta situación. ¿Por qué? Porque más adelante, es decir, tendré criterio. No voy a decir, no me interesa, voy a dejar, Dios sabe que no es así. No, Dios lo sabe, pero tú tienes que mostrarlo también ante la sociedad. No somos resignados, sabemos cumplir la voluntad de Dios. Entonces mira que son consejos prácticos, son consejos de todos los días, que se aplican en cualquier escenario. No se necesita estar frente a los más creyentes, sino en cualquier escenario. Mañana tenemos un conflicto aquí en el sector donde vivimos, pues yo voy a ser paciente, no voy a dejarme provocar. Yo sé que la gente está hoy sulfurada, yo voy a defender mis derechos, pero en el momento oportuno para que se aplique la justicia. ¿Es tan interesante? Ese es Santiago. 5 capítulos de esta carta hermosa, que pudiera ser como el código de nosotros. Cuando alguien nos pida un consejo, es que yo tengo problemas, yo no me entiendo bien con estas personas, en mi trabajo tenemos estas dificultades, en vez de ponerse a decirle cosas que no son, dile, amigo, yo te invito a que leas a un señor,
Hubo un señor hace muchos siglos que pasaba por unas situaciones parecidas, no iguales, pero parecidas, y él decía esto: si te interesa, yo te digo cómo se llama ese señor. Si te interesa, yo le doy la dirección de ese señor. Si te interesa, yo le doy la fórmula para que ese señor hable contigo y cambie tu vida. ¿Y cómo se llama ese señor? El apóstol Santiago. Escribió una cartica de 5 hojas que se llama la Carta de Santiago. Entonces sí podemos hacer el ejercicio. Vayamos al Evangelio de Marcos. A mí me encanta Marcos. Marcos es un evangelio muy sencillo, muy práctico, muy del día al día. No es tan elaborado. Marcos se parece a nosotros cuando somos espontáneos, ¿ve? Cuando nosotros nos ponemos a pensar mucho y a hablar mucho. Hay gente que uno la dice: oye, si tú hicieras la oración con espontaneidad, pero hay gente que hace la oración y dice unas palabras un poco extrañas que la gente no le entiende. No, Marcos es la persona sencilla de vocabulario, pero profunda a la vez. Tiene la doble relación. Habla sencillo, lo entendemos, pero habla profundo. Dice cosas importantes. Entonces estamos leyendo a Marcos en este periodo y empezó esta semana a contarnos un relato que está en el capítulo 9 de Marcos y va a seguir la secuencia. Marcos es un evangelio muy corto, se compone de 16 capítulos y dice, el evangelio esta semana comenzó: Jesús bajó de la montaña de la transfiguración, y bajó con 3 de sus discípulos, y se ha encontrado con una serie de situaciones que nos dejan a nosotros asombrados y nos llama. Por ejemplo, cuando bajó a la montaña, ahí los que estaban abajo, algunos de los discípulos, estaban ahí como en una polémica con un señor que trajo a su hijito que estaba poseído por un mal espíritu, y los discípulos no podían, y se formó ahí el altercado: y ustedes no pueden, es que ustedes, se formó hasta que llegó Jesús. Y va el hombre, que es el padre, y le dice: Señor, sana a mi hijo. ¿Y qué tiene tu hijo? Que está mal, está poseído, un espíritu lo está casi atormentando y lo quiere llevar a la muerte. Y Jesús lo sanó. Entonces hubo la pregunta en el entorno: oye, ¿cómo así? Él puede y los discípulos no pueden. ¿Por qué no pudimos nosotros?, dijeron los discípulos. Jesús les dijo: oye, ¿sabe por qué no pudieron? Y nos pasa lo mismo a nosotros, porque nos quedamos haciendo espectáculos. Queremos que nos vean. Y el obrar de Dios no es un acto público, es un acto de fe. Les falta oración, les dijo Jesús. Si ustedes tuvieran oración, si creyeran en el poder de la fe, si se convencieran absolutamente en el poder de la oración, esto no hubiera sucedido. Pero si se quedan aquí, se muestran en el protagonismo, en quién lo hace mejor y quién es el más importante y a quién le vamos a dar el aplauso y quién se merece el reconocimiento, nunca se va a poder obrar. Entonces, ahí hubo una situación. Entonces Jesús dijo: tengo que seguirlos formando. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: oye, hagamos una cosa, la gente aquí siempre nos rodea, no nos deja hablar un poquito, vamos a tomar un caminito, yo los veo seguir formando, porque Jesús los iba a llevar a Jerusalén. Entonces dijo: vamos a ir formando. Y Jesús escoge como modelo de formación el aire libre, el campo libre, a diferencia de los otros maestros que formaban en recintos cerrados, en escuelas. Entonces los iba formando, y el otro día los iba formando y lo interrumpieron. Entonces lo interrumpieron, llegó una persona y lo interrumpió, y se presentó un altercado, otra vez otro altercado, porque no lo dejaban entrar a Samaria. Y entonces Juan dijo: Señor, hemos visto por ahí a una persona que hace milagros, y como no es de los nuestros, se lo impedimos, porque el que no está con nosotros, el que no tiene el carnet que diga Jesús es mi Señor, no permite. Jesús le dice: tranquilo, San Juan, tranquilo, Juan. Oye, no te preocupes, Juan, qué rico que haya gente que colabore, pero es que no es de los nuestros. Sí es de los nuestros, si está haciendo el bien es de los nuestros, pero es que no lo hemos visto aquí, pero es que, ve, como que quisiéramos nosotros volvernos los exclusivos, los que tuviéramos el privilegio, como que decimos quién tiene la autoridad y quién no tiene la autoridad, quién puede hablar y quién no puede hablar, quién puede obrar y quién no puede obrar. Entonces Jesús le dice: no, San Juan, te falta un poquito, que le faltan a los discípulos como que todavía ir avanzando. Unos se quedaron en quién es más importante, y por hacer la importancia no sanaron a aquel chico. Otros, porque dijeron no es de los nuestros, entonces no se lo permitimos. Nosotros somos los que tenemos la patente. Y eso y pasa, uno escucha. Hoy la gente dice: padre, que esa persona todavía no ha hecho el proceso. Oye, pero lleva tanto tiempo. ¿Cuánto dura el proceso? ¿20 años?
Ya cuando la persona tenga el proceso, ya hay que, es desearle, pues, la paz eterna, porque ya se le acabó la vida. Entonces, Juan era así. Ayer, lo mismo, sigue Jesús formando. La gente lo interrumpía. La gente lo interrumpía porque Jesús era fascinante. Él quería estar un poquito en privado, no aislado, no encerrado, sino en privado. Y entonces, ayer lo interrumpieron. Y entonces se acercaron y le preguntaron a Jesús qué hay que hacer para no dar escándalo, para ser auténtico. Y Jesús empezó a responderles y en respuestas que no son formales, que no son literales. Jesús le dijo, y si tu mano te hace tropezar, y si tu pie te hace tropezar, y si tu ojo te hace tropezar, no quiere decir entonces córtate la mano y camina sin un pie. No, no era eso. Mano quiere decir servicio. Si tú no estás dispuesto al servicio, pie no quiere decir cortarse el pie, pie quiere decir si tú no caminas el sendero de Dios, es decir, si haces discípulo. Ojo, ¿qué quiere decir? Si tú no tienes la interioridad y la profundidad de Dios. Entonces, Jesús los iba formando y cada vez que le decía algo, alguien llegaba y le interrumpía. Entonces lo estaba formando y de pronto hoy se acercaban unos fariseos. Qué cosa tan terrible lo que van a hacer estos fariseos hoy. Vinieron a preguntarle a Jesús, unos fariseos. Pongámonos en contexto. ¿Quiénes son los fariseos? Los que saben, los maestros. Es como si a tu casa hoy tocara el maestro del lugar, el más importante en la academia de tu sector, el profesor que vive en mi calle, el director de la universidad que vive en mi calle, el director de estudios que vive en mi calle. Fuera y me preguntara a mí, que yo nunca he ido a una escuela, y me preguntara, para usted, ¿qué es esto? Pues uno dice, no es lógico. Eres tú el que me va a enseñar, yo soy el que te va a enseñar. Entonces se acercaron unos fariseos a Jesús en el aire libre, como se estaba encontrando, en el aire libre, y había gente. Entonces dijeron los fariseos, vamos a preguntarle a Jesús. Y dice el Evangelio, para ponerlo a prueba. ¿Ves? Es una pregunta con suspicacia. ¿Ves? No era una pregunta de inocencia, que uno se acerque y le pregunta a una persona, ¿dónde queda tal cosa? ¿Cómo se llama este sitio? Es una pregunta con suspicacia. ¿Para qué? Para desacreditar a Jesús. Porque cada vez que Jesús hablaba, la gente más se unía. Pasaba una cosa distinta a lo de ellos. Cuando los fariseos hablaban, la gente se cansaba y se retiraba. Jesús hablaba y tenía más gente. Y eso que él quería estar en privado, ¿eh? Quería dedicarse solamente a sus discípulos. Y le hice una pregunta que uno dice, oye, qué cosa tan curiosa. Señor, ¿le es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? La pregunta ya tiene su suspicacia, porque la hicieron con la intención de ponerlo en evidencia, es decir, hacerlo quedar mal. ¿Y por qué lo iban a hacer quedar mal? Porque a mí no me corresponde. Como si ustedes me preguntaran, padre, ¿debemos pagar impuestos? Eso no me corresponde a mí. Antes, si yo digo no, pues de pronto la justicia viene y me sanciona, ¿ve? Porque eso no me corresponde a mí. Yo no soy la autoridad, ¿cierto? De mí no depende que ustedes paguen el impuesto o no lo paguen, que no, eso no. Hay personas, hay instituciones. De Jesús no depende que la gente se separe o no se separe. Eso depende de un tribunal que se llamaba el Sanedrín, que era como las autoridades judías. De ellos depende. Entonces, ¿ve? Lo quieren hacer pelear contra ellos. ¿Para qué? Para acusarlo. Así como me dicen, no, es que el padre dijo que no, entonces me llega la acusación, ¿ve? Lo quieren a uno hacer entrar en controversia con los demás. Jesús, ¿qué dijo? Mira tan interesante Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Jesús le dijo, oye, muchachos, ¿por qué les hablaba así con coloquio? Les decía, oye, muchachos, ustedes que son los maestros, pues deberían saber la palabra. Y ustedes que son los maestros deberían saber que Dios, mira dónde llevó la respuesta, al origen. Dios, al comienzo, puro Génesis, la creación, los hizo hombre y mujer. Y los hace hombre y mujer. Jesús le da una mirada a la pareja desde el proyecto de Dios. No desde esta legalidad, si es permitido o no es permitido, si es obligación o no es obligación, si toca o no toca. Esa es la costumbre. Y Jesús no quiere quedarse en la costumbre, quiere mirarse en el proyecto de Dios. Y Jesús mira a la pareja desde Dios y dice, desde el comienzo, Dios descubre y coloca en la humanidad una manera de hacer presente la manifestación de Dios. Y esa manera es a través de la pareja. Porque la pareja puede lograr dos acciones que me hacen pensar en Dios. La pareja me hace pensar en generosidad, ¿ve? La pareja que
sale de su casa, por ejemplo, que rompe sus núcleos familiares, no los destruye, sino se separa de ellos y va en busca de una situación distinta, ese es un acto de generosidad. Por eso el padre y la madre quedarán atrás y la pareja, el hombre y la mujer, salen de allí. No porque haya enemistad, sino es un acto de generosidad. Como Dios cuando nos crea y todo lo que ha realizado es generosidad, es una generosidad. Y segundo, la pareja también nos hace pensar en Dios porque es dadora de vida. Es la pareja la que llama a la vida, la llama a la existencia, el ser humano, como Dios nos creó y nos llamó a la vida. Entonces, Jesús ha vuelto a colocar a la pareja en ese lugar maravilloso que es el proyecto de Dios, no en la respuesta que había dado Moisés, porque Moisés pues tuvo que resolver problemas, como tocará hoy resolver problemas de las relaciones humanas. Una pareja es una relación humana, dos personas que tienen dificultades. Entonces Moisés les tocó allá dirimir situaciones, en qué momento esta pareja pues hay que separarla y hay que darle un acta de divorcio. Y eso era una cosa legal, no simplemente era abandono. Por eso a él no le correspondía, eso había que ir a los tribunales. Y el motivo de Moisés, cuando aparece la ley de Moisés, los motivos de divorcio son distintos a los de hoy. Uno se pone a leer el libro del Deuteronomio y me acuerdo que un motivo de divorcio era si la señora no cocinaba bien, ese ya era un motivo de divorcio, ¿eh? Menos mal que la señora ya hoy no cocina, ¿ve? Entonces, afortunadamente, o si no, crecería, ¿ve? ¿Ve? Pero ese era un motivo. ¿Por qué? Porque es que alrededor de la mesa se creaban todas las relaciones sociales, no solo las familiares al interior de la casa, sino las sociales. Yo cuando me encontraba una persona que hacía, lo invitaba a mi mesa, ¿eh? Lo traía aquí a mi mesa, a la casa. Y si la esposa no cocinaba bien, vea todo lo que tenía las consecuencias. Entonces, ese era un motivo. Entonces, era un motivo. Entonces, que mira que la mujer del siglo XXI es mucho más inteligente. Y dije, no, pues para no separarme, pues no cocino. Ve, ya, resolvió el problema. Entonces, ¿ve? Entonces, ya no tiene, ya esa cláusula no opera entre nosotros, ¿ve? Había otro motivo que era así, serio, es decir, era demostrable, ¿ve? Que no era que me cae más, sino era demostrable. Es que yo no le creo que su mujer no cocina, venga y lo invito a almorzar y verá. Ah, no, tiene razón, antes se demoró en separarse, ¿eh? Entonces, había otro motivo, estoy dando algunos, que son motivos que ya hoy no los aplicamos. Yo creo que ninguno va a ir a decir yo me separo, no. Otro motivo que era, y si la esposa no se relacionaba bien, no se tenía bien, no se comunicaba bien con la suegra, era otro motivo, ¿ves? Hoy no pasa eso, hoy ni se hablan, entonces entonces para que no tenga ese problema, ¿ves? Entonces eran motivos de la ley y lo dice la Biblia, tú lo lees y lo dice la Biblia, hoy la Biblia. Entonces Jesús lo que está diciendo, mira, fueron situaciones de época, ya hoy ninguno de nosotros pudiéramos argumentar, entonces me separo porque no cocina, no, hay situaciones profundas, porque el proyecto de Dios es, ¿qué es una pareja? La posibilidad, mira tan bello, la posibilidad de descubrir dos facetas de Dios, generosidad y vida. Y por eso hay que buscar todos los medios para que no lleguen a este extremo, la separación. Todos los medios se va a colocar para que se manifieste el amor de Dios. Démosle hoy gracias al Señor. Qué palabra tan bella. Santiago en la primera lectura, o Marcos, es el capítulo de ese. Y síganlo leyendo así, es que esto causa pasión, ¿no les parece? Esto es apasionante, esto no es solamente es una lectura que hay que realizar, que nos encontramos día a día, sino es una pasión. Los fariseos quedaron, imagínense, ellos que querían hacer quedar mal a Jesús, ellos fueron los que quedaron mal, porque todos dicen, oye, ¿verdad? Estos señores que saben tanto y no sabían. Pues Jesús no les dijo eso, ellos tomaron la consecuencia. ¿Ve? Jesús era más sereno y le dijo, no muchachos, sigamos adelante. Mañana nos va a traer otro texto, otra experiencia. Démosle gracias hoy a Dios por este día viernes y por todas las bendiciones que han sucedido en la semana acompañando a Jesús y por todas las bendiciones de equilibrio que hoy nos va a pedir, de prudencia y de sensatez y de obrar el bien conforme a la voluntad de Dios. Que así sea.